era mi mamá nada más contra el sistema, Ay, contra un monstruo. Era David y Goliat realmente. Mi ay, mamá allí luchando como un altoparlante con su voz, pero que era una voz ignorada, y eso era lo que quería el sistema. Por eso el Comando Nacional Antidroga, por eso la etiqueta de que pertenece a una banda criminal de narcotráfico, para al final Jesús decirme, nos hemos equivocado, discúlpanos, aquí tienes tu absolutoria. En ese Jesús. juicio, en ese juicio yo le dije, ok, me dieron una absolutoria. ¿Y cómo hago con mi mamá? ¿Quién me regresa a mi mamá? Hoy hablamos con Ramón Centeno, periodista, expreso político y sobreviviente de uno de los episodios más oscuros de la represión en Venezuela. Ramón estuvo 4 años secuestrado por el régimen tras investigar vínculos entre el narcotráfico y el poder político. En esta entrevista habla de las torturas, de la desaparición forzada, de la muerte de su madre durante su cautiverio, sobre las heridas físicas que todavía arrastra y por qué, después de todo lo vivido, decidió convertir el dolor en activismo y memoria. Una conversación dura, humana y profundamente reveladora. Espero que les guste. Hola Ramón, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Hola Jesús, un abrazo, bueno, de aquí de Caracas, Venezuela. Consternados hoy, pero de pie para seguir luchando por la justicia, por la libertad y por la memoria del venezolano, por lo que nos ha Increíble, pasado, pues. increíble esa noticia de la señora Carmen. O sea, a mí me pareció, bueno, yo estaba como en shock, pues de verdad que ha sido importante esa noticia. Es una locura, ¿no? Sí, bueno, en mi caso siento que estoy en el entierro de mi mamá, que me Mm, volvió a morir. Eso fue hace 2 meses y hoy siento que está ahí. Otra vez en Carmen veo el rostro de Mayra Navas, la maestra que me dio la vida, y que es un caso similar. Ambas mujeres, ambas madres, lo único distinto es la edad. Mi mamá de 66 años y Carmen Navas de 82. Las dos mm, con el mismo apellido, Navas, Omaira y Carmen Navas. Entonces, bueno, lo tengo aún más cerca, palpitante, hiriente, doloroso. Una mm. noticia que inesperada, por supuesto. Y bueno, nos unimos en oración, porque creo que Jesús, que en este momento la oración es lo que nos puede calmar, la Mm. fe, la espiritualidad, porque nos han hecho tanto, nos han infligido tanto dolor. Esto ha sido una tragedia colectiva. Sí. Y bueno, lo llevamos así, nos abrazamos como venezolanos, como sociedad. Yo sé que ustedes en el exilio, que han hecho un trabajo increíblemente maravilloso. Yo le decía ayer a un compañero que me llamaba por la situación de la señora Carmen, de la abuela Carmen, de mamá Carmen, Mm, exiliado, que también, allá se siente también igual. Yo le dije, ustedes, yo creo que ustedes también, creo que hasta más que nosotros, porque la distancia es una forma también de extrañar, de querer, sí. y también las heridas son muy profundas, hondas. Pero aquí estamos intentando sanar. Y Jesús, perdóname, pero cada vez que uno a veces cree que se está levantando, Mm. viene otro golpe. Y lo de la abuela Carmen, lo de mamá Carmen, créeme que nos han aceptado otro golpe durísimo, difícil, en la conciencia, en el corazón. Recordando tu caso, para las personas que estén escuchando esto y no lo conozcan, cuéntame por qué te detuvieron a ti arbitrariamente. ¿Eras un preso político de quién o quién te mandó a detener? Un preso, yo fui, bueno, todavía uno sigue siendo preso, porque aún quedan compañeros tras las rejas, pero yo fui un preso del ser que está hoy en Estados Unidos, de ese señor. Ni quisiera recordar su nombre, Ok. porque para mí es un pasado que está ahí, que se quede en las ergástulas con las garantías que a nosotros nos dieron. Eso en principio. He sido preso de ese señor Mm, y de su caterva de quienes en algún momento ostentaron el poder en Venezuela, el poder ejecutivo. Y nada, me secuestran porque les dio la gana, porque si actúa este gobierno. pero hubo Cuando algún una evento. pieza es incómoda, sí, cuando una pieza es incómoda, y en mi caso por ser periodista, Mm, hay trabajos, hay investigaciones, hay noticias, hay información allí expuesta de su lado que quieren esconder y que por supuesto no permiten que salga a la luz pública. En mi caso, un tema de narcotráfico, de cómo la narcopolítica se apoderó del segundo poder del Estado, del mm, Parlamento venezolano, me llevó hasta la cárcel infame
de las Acacias, un centro clandestino de tortura además, que está muy cerca del helicóptero, a unos 450 metros. Fui a Wow. hacer esta entrevista allí en ese comando antidrogas, el Comando Nacional, a un presunto narcodiputado. Y bueno, esa entrevista aproximadamente 45 minutos frente a una cámara, al lado del quien regentaba o quien dirigía la cárcel. Y nada, 12 días después me van a buscar a mi casa, me apuntan, se lleva mi computador con la entrevista Mm, y no vimos nunca más a mi mamá, por lo menos 20 días estuve secuestrado. Bueno, fueron 4 años de secuestro, pero mm, desaparición forzada 20 días, casi más de 25 días mi mamá buscando. mm, Y nada, en la entrevista Jesús, en la entrevista con el general de ese entonces, Alberto Mateu, hoy ocupa también un cargo, no sé no sé, no recuerdo específicamente cuál es el cargo que ocupa en este instante, pero bueno, frente a él, una entrevista muy corta y me preguntó sobre mi trabajo político, no me preguntó sobre mi carrera periodística, eso me pareció extraño. mm. Luego de ese diálogo, me pregunta si quiero un allanamiento, y que, perdón, que cómo quiero el allanamiento, si a la fuerza o, o por mi cuenta. ¿Y qué es eso? Le decía yo, ¿cómo que allanamiento? Sin ningún tipo de orden judicial. Lo cierto es que para no agudizar la situación, le digo, bueno, yo no tengo nada que esconder, vamos a mi casa. Ahí, bueno, se da el allanamiento, revisaron toda mi casa, se llevaron, te repito, el computador, las llaves del apartamento. Y luego, 2 días después, me tumba un militar porque me manda un conteo de reos. Yo estoy en muletas porque para poner en contexto a quienes hoy nos están Ajá. viendo, yo vengo de un accidente, venía de un accidente de tránsito, tenía apenas 8 meses en rehabilitación, donde me fracturé la cadera y el fémur. Wow. Y bueno, esa entrevista la fui a hacer en muletas. Ellos pensaron que yo estaba mintiendo. Me mandan a parar, me tumban y me refracturo. Allí Wow. contraje una infección que todavía la tengo, por cierto. Estoy luchando para poder sanar. Pero, en síntesis, hay un escándalo dentro del comando porque me refracturo, se me abre la pierna, empiezo a botar sangre, me tienen que sacar Wow. del comando y en medio de toda esa situación, de esa dificultad, se me acerca la investigadora, por cierto, señalada por la ONU, por violadora de derechos humanos, Kimberly Pilona, hoy creo que es una mayor de la Guardia Nacional. Ella me Mm. pide que no diga nada, que no llame a los medios de comunicación, que me van a permitir enviar una carta a mi mamá, pero que por favor en esa carta no diga que soy un preso político. Pero además, que no diga nunca, ni en el tribunal, cuando se haga la presentación, que va a ser en los próximos 2 días, no digas en la fecha de tu detención, ni que te hicimos un allanamiento. Y a cambio de Que eso, no digas a nada. cambio de nada, y a cambio de eso, yo te voy a regresar el computador y te voy a regresar las llaves del apartamento. Imagínate tú la situación. Yo Una le dije que pregunta, yo le iba a hacer. tú en ese momento tenías cierta afinidad con el chavismo, ¿no? O sea, estabas más... Claro, no, Exacto, tú claro, estabas en estaba. una entrevista interna, digamos. O sea, tú eras una persona que eh, tenías afinidad con ellos. sí, y claro, porque yo vengo de militar en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, desde los Mm, 14 años. Fui el delegado más joven de ese ok. partido, pero siempre del lado de la verdad. En Guárico, yo soy del estado de Guárico, me Ujú, pasó con un gobernador, con el exgobernador Luis Enrique Gallardo, hice un ok. trabajo periodístico también de investigación sobre unas viviendas, y sobre un terreno donde se hizo una gran edificación, y bueno, eso también me costó que no pudiese graduarme en una universidad porque él era uno de los accionistas mayoritarios. Entonces, bueno, siempre dentro de siempre en el chavismo, pero diciendo que las cosas hay que hacerlas bien, porque la política es ética, es decoro y no, bueno, no podemos eh, Bueno, y cómo... dañar y- nuestros principios, ¿no? Eso a ellos no les incomodó mucho. Y claro. bueno, cuando me toca hacer el trabajo, cuando les presento el caso, porque hubo un colega periodista también afín a la revolución, Mm, un periodista de Última Noticias, viene hasta mi casa y me propone hacer ese trabajo, Jesús. ok. Tú me dices, haz tú un libro que yo un seriado de información para el periódico Última Noticias. Yo Mm, le dije bien, porque además yo tengo acceso a esa fuente, porque vengo de ahí. Yo sé quiénes están ahí, a mí no me va a mentir
Claro. los diputados que presuntamente están incursos en eso. Nada, ese periodista luego se escondió, hoy sigue siendo uno de los principales aliados del SEBIN, Wow. trabaja para ellos, después de descubrir tantas cosas que ya ni siquiera vale la pena recordar, pero sí vale la pena que haya justicia. O sea, ¿cómo fue esa sensación de darte cuenta que te habías convertido tú, ahora eras tú un preso político? O sea, que... Jesús, yo venía, cuando me atreví a hacer la entrevista, Mm, yo sabía que venía tocando piezas, ¿no? Tocando claro, ahí, como diría una colega, ¿qué callo tocaste? Sabía claro. que estaba tocando un callo difícil en el estado de Guárico, un ex gobernador también. Me atrevo ya hoy a decirlo en esta entrevista, no lo había dicho, Mm. pero me volví incómodo para un exgobernador y porque, ¿Qué fue bueno, quién? un exgobernador de Guárico, no creo que sea ahorita conveniente tampoco Ok, nombrarlo, ok, ok, está bien. porque, bueno, sigue en Venezuela, todavía el Mm, aparato represivo está allí, claro, activo. pero en su momento creo que va a enfrentar a la justicia. Pero ese gobernador me vio como un enemigo dentro de las Mm, mismas filas de la revolución y bueno, me puso allí el ojo, el ojo, el ojo y fácilmente cuando a mí en el Comando Nacional Antidroga me preguntan que si yo tengo un enemigo, yo dije que bueno, uno siempre cuando anda en la dinámica política tiene personas que no les gusta cómo es su andar y punto. claro. Adversarios, enemigos. Y le dije que bueno, que estas personas siempre me habían amenazado. Bueno, decidieron llamar a ese exgobernador y el exgobernador le dijo que ese era un enemigo de la revolución bolivariana y que por lo tanto debían mantenerme tras las rejas. Bueno, allí Ah, me prometieron que iban a ser 45 días y 45 días Jesús se convirtieron en 4 años. 4 años de bueno, una procesión, estuve en cama, mm, inmovilizado realmente. Yo no hubo un día que yo pude caminar, no me dejaba ni siquiera ir al sol porque les daba miedo que se filtrara una foto mía en silla de ruedas tomando sol, ¿no? qué Sobre todo sádico. viéndome en silla de ruedas. Entonces, fueron casi 4 años sin ver el sol, en cama, postrado, muy difícil. Creo que ha sido uno de los casos. Yo conversaba con la jueza también, María Lourdes Afiuni, que también Mm. fue una perseguida, una torturada, y comparábamos los dos casos. Y qué difícil, ¿no? A ambos nos tocó muy duro. Pero no sé, no recuerdo otro caso donde nos hayan dado tan duro en lo físico y en lo mental, Jesús. Y qué te decían a ti cuando tratabas de exigir que te atendiera un médico, que te llevaron, que te viera un médico, etcétera? O sea, nunca, no, nunca tuvieron compasión, nunca un poquito de humanidad, nada. Que era. Fue, fue un año y 3 meses exigiendo que me llevaran a un médico, mi mamá. Mm, Allí, mi mamá fue a la Defensoría del Pueblo. Alfredo Ruiz, él es defensor. Bueno, se tapó los oídos, dijo mm, que le brindaron un café a mi mamá y solo eso. No le dieron ni siquiera un recibido, nada. Después fue para derechos fundamentales cuando era Tarek William Saab, el fiscal de la República. Igual, mm, mi mamá fue burlada. Mi mamá se encadenó en el Tribunal Supremo de Justicia. no recuerdo. Bueno, pero nada, nada. Después de un año y medio, año y 2 meses, estoy presentando mucha fiebre, 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 fiebre. Y yo digo, esto es extraño porque a mí nunca me da fiebre, una vez al año, así. Mm, Y muy infección. seguido, sí, era una infección. Cuando me tocó la pierna, el dolor era tremendo. Es la única forma en que dejan pasar un médico de mi familia. Y cuando me hace funciones en la pierna, delante, frente al ese entonces, un mayor, era el jefe de la guardia, de la cárcel, cuando sacan la aguja, ven que no era sangre lo que estaba saliendo, era pus. Wow. Allí el jefe del comando se asusta y llama a la jueza. Le dije, mira, este periodista se me va a morir en la cárcel y yo no quiero ser el culpable. Así no sé qué vas a hacer. O lo sacas o me mandas una autorización o yo lo saco a la fuerza. Pero aquí yo no me permití que se me muera. Y bueno, me sacan y me llevan a un hospital del estado Miranda. Allí Mm, duró casi 2 años. No me ponen, no me meten en la infraestructura central del hospital. Me mandan a un sitio que es como una pecera, toda de vidrio. Y ahí estoy mm. también secuestrado con 4 militares a los lados, armas largas. No Qué me pueden locura, bro. operar, desencadeno una situación de tensión, una psicosis, en fin, múltiples Mm, situaciones. Y bueno, esto tampoco le he contado. Me va a visitar todo el equipo de María Corina Machado ok. al hospital una buena noche, porque bueno, María Corina llama a mi familia.
se hace cargo de todo el caso y después que el equipo, todo, y ella me va a visitar de manera clandestina, yo converso con los compañeros custodios, que bueno, yo me hice aliado de uno de ellos en ese momento, el jefe de la guardia, y permiten que ella entre. ¿Qué ocurre? Mm, Bueno, se dieron cuenta, se filtró una fotografía y me mandan a una celda de castigo. Me sacan del hospital, me quieren operar a la fuerza, yo no me dejo operar mm. y bueno, me meten ahí solo en esa celda, sin baño, sin colchón, sin compañía, sin visita, sin nada. ¿Y Tenía dónde? yo que llamar. No, que dónde estabas en ese momento? Yo estaba en el Domingo Luciani y me pasan a las Ajá. acacias, al Ok. mismo sitio, al que está Otra vez cerca te del único devuelven B. al otro Me sitio. devuelven, me Ok. devuelven y ahí me dicen que esto siempre lo he repetido como en 3 oportunidades, Jesús. Me ponen una cadena con una campana, porque como no tenía nadie, no puedo moverme. Entonces, al yo Wow. tocar la campana, iban a mí a visitar, a ver qué me estaba pasando, cuál era el requerimiento. Chamo, qué locura, Generalmente weón. tenía que ir al baño, era para ir al baño. Pero desde Mm, que yo tocaba la campana y al momento de su llegada, podía pasar hasta 3 o 4 horas. Y en las madrugadas tenía yo que usar franelas. Todas mis franelas era lo que yo convertía en un baño, en un depósito. Entonces, fueron 6 meses en una celda de castigo, porque bueno, María Corina y su equipo fue a visitarme y eso implicó todo esto. Luego, bueno, viene lo del 3 de enero y viene mi salida el 14 de enero. Pero esto es lo más granado. He tratado de ser lo más sucinto posible, Jesús. wow. Sí, no, no. Estoy Lo estás escribiendo un escribiendo, libro. eso te iba a preguntar, si Sí, querías estarlo escribiendo. sí, ¿Y, ya voy. María Corina te fue a visitar ella personalmente? Sí, fue con un equipo. Wow. Tú sabes cómo es María Corina. María Corina es una mujer decidida, es una mujer de Mm, ímpetu, aguerrida. Guatigoya. Cuando nadie, sabes, creyó en apoyarme, porque sabes es que este sistema, y yo lo narro, lo describo, creo que a su gente lo hace son más despiadados aún. Porque a mí Claro. me meten en un comando antidrogas y me incluyen en un cartel, dicen que yo formo parte de un cartel. Y al único de todo este entramado de 22 personas a quienes relaciona con todos ellos a mí. A nadie más, imagínate. O sea, Mm, para que yo nunca más salga de ahí y que nadie se me acerque, ¿no? Porque eso es droga, nadie se me acerca, eso es ningún partido político, ningún ONG, nadie. Solo, bueno, Sebastián Barrás en su momento, que se claro. agarró todo el caso para ella, el Colegio Nacional de Periodistas, Edgar Cárdenas del Valle, el sindicato, ¿sabes? Todos ellos, Mm, Marco, por supuesto. Y de ahí fue que María Paulina dijo, bueno, porque uno tiene que estar, esto está por encima de ideología política. Esto no puede estar ocurriendo. Es un venezolano que necesita asistencia. Es un venezolano que por él hay que alzar la voz porque le están violando todos los derechos humanos. Y mm, bueno, hizo esa cruzada por mí y bueno, trajo consigo que me castigara, pero un castigo de 8 meses para luego venir la libertad. Entonces yo hoy agradezco Jesús a ustedes, los medios de comunicación, a mis colegas, a mis compañeros, al sindicato, a los partidos políticos que después que María Corina, como es que yo lo digo, rompió el celofán, decidieron apoyarme y que se descubriera todo lo que estaba ocurriendo conmigo, porque fue un caso muy silenciado. Era mi mamá nada más contra el sistema, eh, contra un monstruo. Era David y Goliat realmente. Mi eh, mamá allí luchando como un altoparlante con su voz, pero que era una voz ignorada y eso era lo que era el sistema. Por eso el Comando Nacional de Antidroga, por eso la etiqueta de que pertenece a una banda criminal de narcotráfico, para al final Jesús decirme, nos hemos equivocado, discúlpanos, aquí tienes tu absolutoria. En ese Jesús. juicio, en ese juicio yo le dije, ok, me dieron una absolutoria. ¿Y cómo hago con mi mamá? ¿Quién me regresa a mi mamá? ¿Quién me va a regresar todos estos años perdidos? 4 años dificilísimos, Mm, 4 años donde salí. Bueno, no te puedo mostrar la pierna en cámara porque te vas a espantar como todavía la tengo. Pero yo hago de tripas corazones, como decimos en Venezuela, para yo andar en la calle, te iba a porque preguntar, me dieron muy duro. tú cuando saliste, te ayudó un grupo de gente y te pudieron operar, ¿no? Tuviste una operación mayor apenas saliste, ¿no? ¿O no? Claro, claro, Sí, ¿no? sí. Y tú sabes cómo salimos de aquí los presos, porque Mm, además fueron 4 años. Mi mamá, una maestra, que lo que vivía, cuánto cobra un maestro sí, venezolano, cuánto cuesta cualquier trabajador venezolano. sí. Entonces, el esfuerzo, hermano, para mantenerme en una cárcel, te voy a decir, como te he hablado en esta entrevista, con la verdad por delante. Mm, Nosotros nos quebraron económicamente, o sea, una sí. maestra que no tiene nada, la quiebran aún más.
sea, nada. Mi mamá mantenía con lo que llegaba lo del bono ese que dicen y ya, nada. Yo no, es más, Mm, cuando yo quedo sin mi mamá, yo me pregunto, ahora que me toca mantenerme, o sea, la comida y cómo hago los gastos, yo me pregunto, ¿y cómo hacía mi mamá para mantenerme? O sea, y no me atreví ni a preguntarle. claro, y no tenías Entonces, amigos, bueno, gente, amigos, o gente, algunos familiares que te ayudaran también o algo, ¿no? mi tía, que me Mm, quedó una en San Juan, también es maestra, imagínate tú el sueldo, o sea, nada, nada. mm, Y mi otra tía, lo que me quedó, está en Argentina. O sea, ya más bien ella buscó refugio, buscó apoyo, porque la persecución contra mí no solo fue a Ramón Centeno, fue a todo mi núcleo familiar, ¿no? claro, Entonces, no ha sido fácil. Y producto de todo eso, Jesús, es que viene una recaudación de fondos, la solidaridad nacional, la ok, solidaridad mundial, y en menos de una semana yo logré reunir todo el dinero para poder operarme. El apoyo del doctor Maestro, por ejemplo, que no cobró su cirugía, el aporte a la clínica, luego la rehabilitación. Hoy por hoy estoy súper mejor, pero se me claro, determinó cuando abren la pierna, tengo una osteomielitis, que me agarró la cadera, no fue la rodilla, no fue más abajo, sino que la cadera y me detuvo el compromiso que hay óseo. Es wow, muy difícil. Entonces, ahí tengo todavía harta una herida, por ahí estoy supurando, estoy en cámara hiperbárica, estoy en tratamiento de antibiótico. Hay mucha gente que me dice, cuídate, Ramón, no estés caminando tanto, no estés saliendo, pero mm, justamente el médico me dijo que para combatir la bacteria tengo que llevar al antibiótico con cámara hiperbárica y caminando. Entonces, ¿qué mejor que el sol, caminar con la gente que hoy todavía está exigiendo por la liberación de nuestros hermanos presos políticos? Entonces decidí, bueno, esto es extraordinario además, porque si me mandaron a caminar, yo me voy a la calle, yo me voy a caminar con el pueblo venezolano. Y así también curo el alma y curo esta herida que es por salud. sí, ahí, bueno, hay muchas teorías ahí de que el sol hace muy bien. También, sí, sí, ¿Sabes? como Que tienes que duré tomar casi sol 4 años, mucho sol, regularmente, exacto, sí, sí, que te sí. hace Entonces bien. todas las mañanas a las 6 estoy tomando el Mm, sol, el tema una dieta especial mm. para también ayudar a regenerar el tejido muscular. Entonces, estoy en todo eso porque esas son las heridas físicas que ha dejado el cautiverio. Mira, todas las personas que he entrevistado que estuvieron presos, obviamente todo el mundo tiene historias de horror y cosas muy feas, pero también he encontrado que la gente, bueno, que hay unas grandes, se tejen como unas amistades allá en todos los centros y solidaridad y digo en los centros de reclusión o en los centros donde estén, hasta en los centros de tortura, al final la gente se hace amigo de alguien o consigue a alguien. ¿A quién pudiste conocer tú? O sea, o tuviste alguna experiencia interesante, gente que nunca te imaginaste que ibas a ser amigo o lo que sea, lo hiciste o no? Sí, y te confieso que yo tuve con 125 compañeros y a los 125 entrevisté. Ok, Esas entrevistas van a estar en el libro, en el nombre de Dios. Estoy en ok. ese trabajo de digitalizarlo, porque bueno, eran Interesante. retazos de papel que mandaba mi mamá entre la comida, entre la ropa, para Mm, que no me lo hubiesen, no me lo pudiesen requisar, ¿no? Pero sí, y también quiero aprovechar, Jesús, porque conmigo pocas veces lo he nombrado, y es que conmigo fue un fotógrafo a la entrevista y él sigue preso, que es un ok, compañero que además de fotógrafo era el quien estaba manejando, el que me llevó porque, bueno, el impedimento físico, ¿no? claro. Y él es Gabriel Guerra. Gabriel Guerra sigue detenido, pese a que a mí me dieron una absolutoria. Él estuvo desaparecido 18 meses en Guaycaipuro, torturado de manera despiadada. Le dijeron, uno de los que estaba allí, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero me informó hace más de un mes que él estaba en castigo, ya lo sacaron de la celda de castigo y de Guaycaipuro, ahora está en Yare. Y le dijeron que todo eso era por mí, todo el castigo era por mí, como no me podían Wow. hacer más daño, era porque, bueno, Ramón Centeno ahora está en la calle, está reclamando justicia, está reclamando libertad, bueno, todo este asunto. Yo siento que es un deber. Yo honro hoy también a Gabriel Guerra, un compañero que no debe estar tras las rejas. Su único delito fue acompañarme a la entrevista, Wow. acompañarme a su trabajo periodístico y él sigue tras las rejas, pese a mi absolutorio, insisto en eso. Y sí, Jesús, conocí a muchas personas maravillosas dentro de la cárcel también, a Mm, unos compañeros pilotos, militares, no te imaginas cuántos militares todavía permanecen tras las rejas y más en este centro de tortura de las Acacias,
también a unos exalcaldes del estado Zulia, cuatro de ellos, una alcaldesa, Indira Fernández, por cierto, Mm, que oro para que se mantenga de pie firme, porque estoy seguro que más temprano que tarde van a ser liberados. Pero con los militares, fíjate que son cinco pilotos, cinco de los mejores pilotos que tiene este país están encerrados. mm, Claro, ya después de todas estas denuncias, después que en mi caso salí, he denunciado las acacias, decidieron desalojar a casi todo. Ahí quedan nada más los alcaldes del estado Zulia, 7 u 8 personas, después que había más de 100 personas. Los pilotos están en Tocrón, en el estado ok, Aragua. sí. Allí está gente maravillosa, gente estudiosa, que hoy los acusan de magnicidio, los acusan de traición a la patria, de conspiración. Bueno, si hubiese la pena de 90, 100 años en Venezuela, a ellos le ponen la pena máxima, 100 años, Mm, 200 años. Y así como ellos, muchas personas mayores. También conocí un español, por cierto, murió frente a mí, o wow. murió de pauperado. Sabían que tiene un cáncer de esófago de vieja data y bueno, en hacerla castigo como que revivió, o se le despertó las Mm, células cancerígenas y vimos cómo se fue depauperando frente a mí. Y te confieso, Jesús, que me pegó mucho y creo que ese era también uno de los objetivos del sistema. No entendía en principio por qué, siendo el único periodista en ese centro de tortura, metían tantos casos emblemáticos del país. Yo decía, ¿será que andan buscando que se filtre alguna noticia para saber que fui yo, y golpearme aún más? Nunca lo supe, mm, ¿no? Pero por frente a mis ojos pasaron 4 compañeros extranjeros, 3 de ellos murieron. El argentino Germán Giuliani, por ejemplo, que mm. hoy está también en Yare. Pido por él, exijo su libertad. Un ser extraordinario, maravilloso, inteligente, dedicado, que bueno, vino en un mal momento al país, vino como turista y también fue llevado al depósito de seres humanos y acusado de conspiración, de llevar armas, de llevar C4, en fin, de intentar matar al señor que está en la cárcel federal, el señor Y, Nicolás Maduro. o sea, ahora que te liberaron, ¿por qué te convertiste en activista? ¿Qué hizo que te convirtieras en activista y no más bien decir, mira, pana, ya, yo no quiero saber más nada de política, yo no quiero saber más nada, déjame dedicarme a mi salud y no hacer nada? ¿Por qué haces, o sea, por qué te pasa eso? O sea, ¿qué crees tú Bo- que te bo- llevó bo- allá? Bueno, voy a la par, ¿no? Cuidándome con la salud, porque sin salud no tengo nada, sin vida estoy, Claro, no puedo claro, hacer todo claro. el trabajo. Pero fíjate, Jesús, cuando tú sabes que el Estado Guárico ha sido uno, o fue en algún momento, uno de los más afectos a la revolución bolivariana. Mi Sí. papá, sindicalista, mi mamá una maestra afecta también Mm, al gobierno, porque bueno, esas eran las opciones porque en Guárico o en las provincias, o trabajas para el gobierno o vendes helado, o porque no hay más, no, sí. no, no, no hay más opción, ¿no? Entonces, eso era lo que yo vi. Empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar las ideas de revolucionarias, Fidel Castro, en fin. Y Mm, bueno, me hice de izquierda, pero por sobre todas las cosas, por una vocación de servicio. Porque alrededor de mi casa, o donde yo vivía en el estado de Guárico, habían puros casas de zinc. Yo decía, ¿cómo hago para transformar estas realidades? Entonces, bueno, y la mm, única forma era estando afecto ahí al gobierno porque tienen la capacidad de hablar y de que te ayudara. Creo que eso en principio, ¿no? Pero justamente por vocación de servicio, siempre la tuve. Ahora, cuando esto me ocurre, cuando va pasando el tiempo, digo, bueno, pues esto no era así. Cuando conozco al hijo del presidente, yo mm, digo, bueno, creo que esto dista mucho de lo que yo pensé, o de lo que era la vocación de servicio, el de atender al prójimo. Porque sobre todo, Jesús, yo veo esto como un apostolado, y un apostolado espiritual, de ayudar al otro y de querer al otro como a ti mismo. Eso fundamentalmente. Quizás me equivoqué en la trinchera o en la idea, que mm, creo que era lo que no calibré bien, pero siempre tuvo esa necesidad, o esas ganas de ayudar al otro, de comprometerme, de ser una voz del que no la tiene, del desposeído, de llevar las ideas de engrandecimiento de la nación a través de la cultura, a través de la educación, para empoderar a nuestra gente. No fue allí.
¿Qué pasó en la cárcel? Bueno, en la cárcel me llené de todas las herramientas necesarias, di tanto sufrimiento, tanto dolor, el dolor de las madres, el dolor de mi mamá, que decidí transformar todo esto que hoy estoy viviendo y ponerlo al servicio de la República. Yo no Mm, aspiro a más nada de eso. Si, como me dice algunas personas, bueno, pero es que tú vienes del chavismo, yo le respondo en estas horas. Está bien, yo le cambio todo esto, estos 4 años y la muerte de mi mamá, si usted quiere la reivindicación y si ese señalamiento a usted le da paz. Yo creo que después de todo lo que pasé, Jesús, yo hoy estoy más convencido que primero, que es era el lado incorrecto de la historia. mm, Nosotros nos equivocamos como ciudadanos en algún momento de apostar a lo que llamamos el fenómeno Hugo Chávez. Yo hoy lo admito, estuve muchamo, pero eso no quiere decir, eso no, de que claro, porque estuve joven no lo miré. Hoy la cárcel me transformó y yo quiero poner este testimonio al servicio de la sociedad. Es lo aspiracional, no aspiro más nada. Si esto sirve para el reencuentro, si este testimonio sirve para sanar heridas, bienvenido sea. Y amén. además, como memoria, pero memoria con justicia. Yo siempre lo he dicho en múltiples entrevistas. Yo perdono a todos mis carceleros, Jesús, a todos, Mm, porque si no, me convierto yo en un odiador, en un vengador. La gente me dice, bueno, pero dedícate, cálmate, quédate en tu casa. Si yo me quedo en casa, créeme que no sé, usaría porque diría Mark Twain que el hombre tiene un lado oscuro y un lado claro. mm, Creo que me atraparía todo el lado oscuro en contra de toda esa gente que me hizo tantos daños. Y lo más difícil es perder una madre. Me llevaron a mi madre, la destruyeron poco a poco, la depauperaron frente a mis ojos, la degradaron, la humillaron. Y mm. eso te voy a decir, cualquiera me diría, eso no tiene perdón. Entonces yo prefiero dedicarme hoy a contar este testimonio desde, desde la reconstrucción como sociedad, como ser humano, para abrazarnos en lo bonito, pero abrazarnos también con la justicia que va a venir. Porque hoy Carmen Nava no está, ni Omaira Navas está, pero yo estoy, tampoco está Víctor, porque estoy seguro que si Víctor que estuviese vivo, estuviésemos aquí juntos desarrollando ideas para que se dé justicia. Yo hoy voy a luchar al último día de mi vida para que haya justicia en Venezuela. ¿Y Una crees voz más, que y se crees une que a va a haber? tantas. ¿Crees Sí, que va a haber sí. justicia? Bueno, fíjate, yo estoy libre. Ok. Ya yo estoy libre físicamente, mentalmente, a Mm, medias físicamente, porque lo repito, todavía hay presos políticos en Venezuela. Pero después del 3 de y enero, yo lo llamo el milagro del 3 de enero. Ha pasado muchas sí. cosas y seguirán ocurriendo. ¿Quiénes crees tú que deberían pagar por lo que a ti te pasó? Son muchos, Jesús. Mm, Son muchos. Desde la persona en el estado Guárico dijo, manténganlo allí encerrado, pasando por los funcionarios que se prestaron para forjar actas, para inventarme un carnet de la Alianza Democrática, porque vieron que yo me presenté con un carnet de la Alianza Democrática y por eso me pusieron usurpación de funciones y tráfico de influencia. Y no solo eso, lo mantuvieron durante todo un juicio que duró 2 años y 4 meses. La última vez, que fue el 13 de abril, tuvieron la oportunidad esos funcionarios de reivindicarse y los llamaron, los escuché porque no se presentaron, solo una sola funcionaria se presentó al tribunal y le preguntaron si ratificaba lo que habían dicho anteriormente y dijeron que sí, para mm, que al final de la audiencia el fiscal pidiera una absolutoria porque todo lo que presentaron era inconsistente. Ahora, cómo han quedado todos esos funcionarios? Porque como parte de toda esta cadena de delincuentes, porque son claro. unos delincuentes. Hoy yo no creo que tengan paz. Ellos y por supuesto quien en ese momento era fiscal. Ese fiscal, Tarek William Saab, me condenó públicamente, Jesús, frente a la Sí, mediática nacional. Me increíble. disparó frente a todo un público, frente a toda una sociedad mundial, porque ese señor impresentable, pidió una rueda de prensa internacional para decir que yo, Ramón Centeno, periodista, era parte de una organización criminal. Y eso sin un debido proceso, porque fue después, yo lo vi en televisión, en la cárcel, un televisorcito que había allí 14 días después de detenerme. Por cierto,
todavía tengo dificultad para hablar, porque después que yo escuché a ese impresentable y que hoy está en una, no sé, una función de Viva Venezuela, mi patria querida, Sí. no sé qué, no tiene nada de histriónico ese señor, porque ni poeta, le quedó grande todos los cargos que él mismo se puso. Mm. Mira, no puedo hablar bien porque después que yo vi a ese señor acusándome públicamente, me dio una parálisis facial. Me dieron 5 dentro del recinto carcelario, Wow. producto de toda esa desfachatez, producto de toda esa infamia. Entonces, si yo me pongo a decir ahorita cuántos nombres, son muchísimas Muchos. personas involucradas en esto que me ha pasado conmigo y a toda mi familia, Jesús. O sea, es lamentable Y porque tú, Ramón Centeno no solamente es este caso, son muchos. Hoy ventilamos el de la abuela y la mamá Carmen, pero mm. son tantos y hoy Y tu caso muchos está también están documentado en pasando. organismos internacionales, en ONG formales. Sí, no, no, Tu no, caso está súper bien documentado, ¿no? sí, sí, súper bien documentado. Mm. Yo te anuncio, te adelanto que aún el tribunal no me ha dado la decisión, ¿no? La absolutoria firmada, sellada, firmada, ¿no? Porque ya te imaginas lo que va a venir, ¿no? Esto tiene que Claro. tener una reparación, esto tiene que tener una reparación. Yo no, todavía, por la voluntad de Dios y la ayuda, la solidaridad mundial, yo hoy todavía estoy atendiendo. Mm. Por ejemplo, la cámara hiperbárica, las personas de allí me la dieron gratis, pero los antibióticos tengo que comprarlos. Yo voy a una farmacia y tengo que pagar un antibiótico que es costoso, y las gasas, todo eso es dinero. ¿Quién me está ayudando con eso? Yo no estoy trabajando, yo no puedo trabajar. ¿Dónde me dan trabajo ahorita, no? Si Mm. no puedo, todavía me estoy recuperando. Entonces, todo eso hizo el sistema contra mi familia. Y creo que eso ha pasado, ha sido vertebral. Eso le ha pasado. Creo que todos en Venezuela tenemos una herida profunda, Ese unos más libro, dolorosa que otras. ese libro que estás escribiendo es como una construcción de tu memoria, ¿no? Y al final es como documentar eso muy bien y todo ese horror que viviste. ¿Tú crees que es importante? ¿Tú crees que es importante que quede muy bien documentado para que más nunca el país vuelva a sufrir esto? O sea, porque... Sí, Memoria de un venezolano en la decadencia, ¿no? De Rafael Pocaterra, un libro que ilustra muy bien lo que pasó en las cárceles de Juan Vicente Gómez. Ujú. He tomado insumos también de tratar de matizar, de comparar, de contrastar esa época, Marcos Pérez Jiménez, la cárcel de Marcos Pérez Jiménez, la de Juan Vicente Gómez, con esto y nada, en nada se parecen definitivamente, Sí, en sí, nada. sí. Entonces, intento que quede lo mejor graficado posible para que nunca más ocurra en Venezuela y ese nunca más resuene, sea un alto parlante, que nuestra sociedad se apodere de cada testimonio. Y en mi caso, creo que tengo un desafío importante, el desafío a través de las letras, de la prosa, de una construcción portentosa que deje una huella, que deje una impronta para que sea un testimonio fiel y exacto de un momento, de una época, para que el socialismo en Venezuela, el comunismo en Venezuela nunca más, porque eso es atraso, eso es injusticia, eso Mm. significa cárcel, eso significa monstruosidad. Entonces, ojalá este tipo de escrito de obras, si lo pudiésemos llamar así, o de intento de obra, el país se apodere de esto y nos ayude también a sanar como venezolanos. Y en mi caso, bueno, estoy haciendo un ejercicio también terapéutico a través de la escritura, porque creo que es la única forma, Jesús, de mantenerme de pie, porque creo que en otra situación yo no hubiese vivido, porque el sistema intenta además que te conviertes en un nihilista, que ni siquiera en existencia humana creas. No crees Mm. en ti, no crees en nada, y tú mismo te suicides, te mates, pues. Después del milagro del 3 de enero, Del 3. como tú le dijiste, ¿cómo estás ahorita? ¿Estás optimista? ¿Crees que cómo ves los próximos meses, años de Venezuela? Luminosos, Mm. acrisolados. Yo estoy esperanzado, optimista, Jesús, pese a que, bueno, mi vida es un vórtice, es alto y bajo en el Claro. corazón, por supuesto, ¿no? Pero cuando
toca ser pragmática y te voy a responder de la forma más pragmática posible, porque el momento lo exige, te dice que cómo tienes que poner tú las cartas sobre la mesa. Yo no pensaba estar hablando contigo hoy, por ejemplo. Yo Mm, decía, con Maduro en el poder, con Nicolás Maduro en el poder, yo me iba a morir en la cárcel. Y mi claro, mamá también. No iba a ser un solo muerto, claro. iban a ser dos. Mi mamá y yo. O sea, yo no iba a salir nunca de la cárcel. Entonces, se abrió una posibilidad, una oportunidad, y yo siempre acuño y lo hago propio lo que ha dicho la líder de las fuerzas democráticas. Ella ha dicho que esto es una transición a la venezolana. Y Mm, sí, yo agradezco mucho el trabajo que ha hecho el gobierno estadounidense, el presidente Donald Trump. Le voy a agradecer toda mi vida, pero también a María Corina Machado, porque a partir siempre lo ha hecho, y lo explicaba ayer a algunos grupos en la inauguración de una casa de evento de Venezuela. María Corina logró desnudar al sistema y sí. puso el acento donde era. Siempre, pese a que en algún momento fue una incomprendida. Pero la dinámica histórica, la dinámica política, la puso, ¿no? La situó en el lugar que correspondía. Entonces, Mm. el 3 de enero es producto de una seguidilla o una serie de hechos Una que nos cadena llevaron de a ese punto. eventos. Según Sí. que una cadena de eventos, 22 de octubre, una primaria, y mucho antes del 22 de octubre, cuando ella no era ni el 3%, nadie daba por ella garantía de que pudiese ser la líder que, que aglutinara las ideas de la mayoría. Y bueno, se impuso porque ha sido una líder coherente. Vino el 22 de octubre, vino el 28 de julio, y en cada cadena de hechos, de eventos, como tú muy bien nos has dicho, le ha dado, ha sido un parteaguas para el sistema y un parteaguas para la sociedad venezolana. Es Mm, decir, con cada puesta en escena, con cada hecho histórico de María Corina Machado ahí en avanzada, el gobierno ha sido desnudado. Pese a que ellos con su venganza, con su represión, han intentado invisibilizarlo. No eh, pudieron. El 28 de julio es el 3 de enero y el 3 de enero significa que hoy Ramón Centeno esté hablando contigo, Jesús, y conmigo tantos presos políticos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Terminar de empujar. Terminar de empujar para que se den unas elecciones, porque es una deuda social, es una deuda política que tenemos nosotros como venezolanos, con nosotros mismos nos la debemos. Pero ya hubo un hecho trascendental que tenía que ser así, con fuerzas exteriores y fuerzas internas para que eso ocurriera. Hoy tenemos mayor posibilidades, tenemos una ventaja y tenemos que lograrlo. Hoy, por ejemplo, la juventud, la sociedad toda se está uniendo en un mismo clamor. A mí me parece interesante lo que está pasando. Por sí. ejemplo, ayer yo no me esperaba, fíjate tú, en Charallave, municipio de Cristóbal Rojas, afectó casi que el 95% las últimas, antes del 28 de julio, afecto al chavismo. Y Sí. estuvimos allí inaugurando una casa, pero me voy un poco más allá. Antes estuve en Petare, o sea, uno de los sitios que decían antes que es zona roja, roja por dos elementos, porque decían que era inseguro y porque era afecto al chavismo. Y ahí estuvimos, un casa por casa, en contacto. Yo me metía a las casas y me decía, mira Ramón, mira cómo esto está en desidia, esto lo abandonaron hace más de 14 años. Eso era impensable antes del 3 de enero. Entonces yo le digo hoy a mis hermanos que están hoy en el exilio, que están refugiados, prepárense porque nos vamos a volver a abrazar en Maiquetía. Amén. Falta mucho menos, Jesús. Es lo que uno está viviendo. Hoy los estudiantes, la dirigencia de la UCB salió a la calle, intentaron amedrentarlo, se llevaron a la compañera Rosa Cucunuba, la vicepresidenta de la PSU, la agarraron, pero no pudieron, la tuvieron que liberar al presidente también, a Suárez. Es decir, esto es irreversible, esto no tiene vuelta atrás. Estamos decididos a ser libres y lo vamos a lograr con el testimonio, con la prueba, con la fuerza, con la heroicidad, con la capacidad que tenemos como venezolanos. Estamos así a decir, ya basta. Ustedes tienen que desalojar el poder y vamos a elecciones, elecciones libres y con observación internacional. Eso O- es lo tradicional en este momento. ojalá.
Bueno, oye, Sí, Ramón, de estoy verdad que seguro. un placer haber hablado contigo. Te felicito. Espero que, bueno, tu recuperación siga muy bien y que, bueno, que nos podamos ver en persona y lo más Te pronto vamos a posible. recibir, los vamos Vale. a recibir para Amén. comer unas cuantas patillas aquí en Venezuela, que nos las merecemos. Amén. Muchas gracias y de Fuerza para verdad ustedes y gracias por un placer haberte entrevistado. Un abrazo. el placer es mío, Jesús. Dios me Salud. los cuide, Dios me los bendiga. Chao. Nos vemos Amén. pronto. Igual para ti. Amén. Chao.